El 24 de marzo de 1980 fue asesinado el arzobispo de San Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames. A continuación le mostramos quién fue el sacerdote que se convirtió en la voz de los sin voz. En el oriental municipio de Ciudad Barrios, departamento de San Miguel, nació un 15 de agosto de 1917 a las 3 de la madrugada Óscar Arnulfo Romero y Galdames, hijo de Guadalupe Galdames y Santo Romero, el cartero y telegrafista del pueblo. Fue el segundo de 6 hijos y 2 hijas. En 1930, a la edad de los 13 años, Óscar ingresó al Seminario Menor de San Miguel, dirigido por los sacerdotes claretianos. Luego, en 1937, ingresó al Seminario San José de la Montaña en San Salvador. 7 meses más tarde viajó a Roma para continuar sus estudios, donde fue ordenado sacerdote el 4 de abril de 1942, cuando tenía apenas 24 años de edad. En 1943 regresó a El Salvador y fue nombrado párroco de la iglesia de Anamorós, en el departamento de La Unión. Luego se hizo cargo de la Catedral de San Miguel, donde contribuyó a su construcción y para que la patrona de San Miguel, la Virgen de la Paz, también lo fuera de El Salvador. Y proclamar la buena nueva a los necesitados. Fue nombrado obispo auxiliar de San Salvador el 21 de junio de 1970. El 14 de octubre de 1974 fue ordenado obispo de la diócesis de Santiago de María en Usulután y en febrero de 1977 asumió como arzobispo de la arquidiócesis de San Salvador. A partir de ese momento vienen los 3 años más intensos del sacerdote Romero: el compromiso del pastor con las ovejas de su rebaño, sus denuncias contra la injusticia social, su defensa de los derechos humanos desde las raíces de la iglesia y la opción preferencial por los pobres, sus mensajes de justicia y amor al prójimo en tiempos difíciles, donde los desaparecidos, las torturas y los asesinatos eran el pan de cada día. Mi hijo es Salvador Mendoza y Avelino Mendoza, Alfredo Mendoza, Carlos Mendoza. Son 4 desaparecidos que yo no los he encontrado por ningún rumbo. Y es terrible. Ojalá me estuvieran escuchando hombres que tienen sus manos manchadas de homicidio. Son muchos, por desgracia. Porque también es homicida el que tortura. El que comienza a torturar no sabe a dónde va a terminar. Y así hubo cientos y cientos de campesinos asesinados, de obreros asesinados, de maestros asesinados, de catequistas asesinados. La gente escondía sus Biblias. No matarás. Pero fue la homilía del 23 de marzo de 1980 la que marcó su destino y marcaría su compromiso y recuerdo imperecedero con el pueblo. Un día después, el lunes 24 de marzo, cuando la sombra de la tarde cubría la capital y mientras oficiaba una misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia, un francotirador de los Escuadrones de la Muerte disparó, impactando en el corazón de Monseñor Romero. Lo juzgaban, lo acusaban, tanto a nivel interno como a nivel de Roma. Mira, Monseñor era un estorbo para aquellos que aquí en El Salvador siempre han querido vivir de sus privilegios. Era un estorbo para aquellos que piensan que las mayorías populares tienen que estar al servicio de esas minorías que siempre han sido privilegiadas. 3 años más tarde, el 6 de marzo de 1983, a pocos días de conmemorar el 3er aniversario del martirio de Monseñor Romero, el Papa Juan Pablo II llegó a El Salvador por primera ocasión, en plena guerra civil. No estaba preparada ninguna visita a la cripta de catedral, donde reposan los restos del pastor. Sin embargo, el Papa se desvió de su ruta para visitar el templo católico, y así fue. En su mensaje en el templete papal, minutos más tarde, el Santo Padre no pasó por alto al arzobispo mártir. Monseñor Óscar Arnulfo Romero, cuya tumba acabo de visitar. Pido que su memoria sea siempre respetada y que ningún interés ideológico
pretenda instrumentalizar su sacrificio de pastor. Sí sé que Juan Pablo II, no sé porque era público, cuando en 1979 llegó Monseñor Romero a Roma, no lo recibió adecuadamente. Monseñor Romero salió triste, incomprendido. El 24 de marzo de 1990, el sucesor de Monseñor Romero, el arzobispo Arturo Rivera y Damas, anunció que iniciaría el proceso de canonización y es designado como postulador de la causa Monseñor Rafael Urrutia. El 12 de mayo de 1994 se presenta formalmente la solicitud al Vaticano. Monseñor Romero nos pertenece a todos y tenemos que estar alegres. Es cierto que unos le amamos y otros le odiamos, pero hoy Monseñor Romero es una palabra de Dios para este país. 35 años más tarde de su martirio, el Papa Francisco ordenó la beatificación en mayo de 2015, lo que acercó la posibilidad que dentro de muy poco Monseñor Romero esté como un santo en los altares de los templos católicos del mundo. Es una fiesta de gozo y de fraternidad. Es un don del Espíritu Santo a la Iglesia y para la noble nación salvadoreña. El martirio que él sufrió a causa de la extrema derecha, pues ahora se recompensa teniendo ya un próximo santo acá en El Salvador. El mensaje profético de Monseñor Romero, su obra, que dio su vida por el pueblo salvadoreño y que vive en los corazones del pueblo salvadoreño. Hoy, la felicidad y el regocijo invaden los corazones de la población. El camino no ha sido fácil ante algunos bloqueos por posiciones teológicas conservadoras o por el trabajo político que se realizó desde el gobierno salvadoreño durante las administraciones del partido Arena, algo confirmado por el arzobispo Vincenzo Paglia, hoy presidente del Consejo Pontificio de la Familia y postulador de la causa de beatificación de Monseñor Romero. La destra politica, poi i predecessori dell'ambasciatore. La derecha política y embajadores de El Salvador ante la Santa Sede hicieron campaña para impedir el proceso de beatificación del asesinado arzobispo de San Salvador. Durante años se recibieron kilos de cartas en las que se acusaba a Romero de hacer política y ser comunista. Lo que pienso es que la verdad se ha impuesto, como siempre llega a triunfar. Acuérdense cómo Monseñor Romero fue acusado de ser subversivo, de ser marxista, de ser guerrillero, y por fin se va haciendo verdad de que no era absolutamente nada de eso, sino un hombre de Dios, un hombre de iglesia y un hombre servidor del pueblo. Como dice el refrán popular, ¿verdad? El que se mete a redentor sale crucificado, y entonces pues eso lo ha dicho siempre el pueblo, y Romero por eso tiene tal vez no solo enemigos, sino también detractores que se hacen amigos de él para cambiarlo. Lo cierto es que Monseñor Romero, el salvadoreño más universal, ha logrado obtener ese gran reconocimiento, que es al mismo tiempo un reconocimiento al pueblo salvadoreño, a su lucha y sacrificios, que Romero hizo suyas, llevando su trabajo pastoral a la pantalla grande, con documentales y películas. Os imploro, os ruego, os ordeno que acabéis con esta represión. Ha inspirado a grandes artistas, como el cantautor panameño Rubén Blades. La guerra un domingo en misa, dando la comunión en manga y camisa. En medio del Padre Nuestro entró el matador y sin confesar su culpa le disparó. Incluso hasta el clero de otras latitudes, como en Brasil, donde el obispo Pedro Casaldáliga le dedicó un poema y lo nombró como San Romero de América, pastor y mártir nuestro. Su derramada sangre victoriosa, la sangre campesina de tu pueblo en masacre, que ha de teñir en vinos de alegría la aurora conjurada. En 1978, el Parlamento inglés postuló a Monseñor Romero al Premio Nobel de la Paz para el año 1979, reconocimiento que le fue entregado a Madre Teresa de Calcuta. Pero en ese país, en la Abadía de Westminster de Londres, de la Iglesia Anglicana, está la figura de Romero junto a 10 esculturas de los mártires del siglo XX, entre ellos Martin Luther King, defensor de los derechos civiles en Estados Unidos,
Por eso no es raro ver en el lugar donde fue durante sus últimos años de vida, su hogar, a ingleses conociendo un poco más sobre él. Bueno, yo creo porque el mensaje de Monseñor Romero es un mensaje universal, porque hay un gran amor a Monseñor Romero en Inglaterra entre la población no solamente católica, sino anglicana y de todas las personas de buena fe. Hoy en día, fuera y dentro de nuestro país, Monseñor Romero se encuentra en bulevares, avenidas, plazas, edificios y aeropuertos que llevan su nombre, inmortalizando su legado. Pero lo más importante, Monseñor Romero vive en el pueblo salvadoreño, manteniendo viva la fe, clamando la justicia y la verdad de un pastor, de un profeta, quien durante su paso por la arquidiócesis de San Salvador y en lo profundo de la geografía nacional, se convirtió en la voz de los sin voz, en San Romero de América.